estás cerca de mí, tu amor inagotable me alcanzó. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Derechos como hijo. Y hoy quiero leer varios versículos, pero quiero dejar más que en tu mente, dejar en tu corazón que como hijos tenemos derechos. Y la Constitución avala esto, y la Constitución aprueba los derechos que tiene un hijo. Y vemos cómo la Constitución aprueba que un hijo tiene derecho a la vida, a una calidad de vida, tiene derecho a la integridad física, tiene derecho a gozar de seguridad social, derecho a un desarrollo integral, derecho a tener un nombre, una nacionalidad, derecho a tener una familia, derecho a no ser separado de ella, derecho a la educación, tiene derecho a la protección, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la información. Muchos aspectos que encontré en internet acerca de los derechos que tiene un hijo. Y sí que es cierto, igual quiero llevarlo al ámbito espiritual. Como hijos tenemos derechos dados por Dios. El Señor dice en su palabra que si nosotros siendo malos, o sea, le estaba hablando en el antiguo pacto, está hablando eso de esa palabra de siendo malos, significa tienen naturaleza caída, que es una naturaleza pecaminosa. Ya hoy en día los que hemos nacido de nuevo se supone que no tenemos esa vieja naturaleza y no andamos en ella. Entonces ya no aplicaría para nosotros que somos malos. Pero el Señor dijo en la palabra de Dios en el libro de Mateo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto yo no les daré las cosas a los que me las pidan? Y para que yo pueda obtener de Dios, de mi Padre Celestial, primero necesito ser hijo, porque Dios está hablando de los padres a los hijos. Para poder tener derechos, primero necesito aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y entrar a la familia de la fe, porque por eso es que a veces las oraciones no tienen respuestas, porque estamos orando al aire. Y tal vez cualquiera pueda decir, no importa, yo oro y Dios me escucha. Sí, Dios te escucha, pero no te puede responder porque solamente hay un mediador que se llama Jesucristo. Y a través de Jesucristo es que podemos entrar al trono de la gracia para obtener los derechos que como hijos Dios ya tiene allí reservados para nosotros y que solamente obtenemos a través de nuestra fe. Por eso quiero iniciar leyendo Proverbios capítulo 2 desde el versículo 10 hasta el 21. Los derechos, unos de los derechos que me muestra el libro de Proverbios, que nos habla de la sabiduría para esta vida. Dice la palabra de Dios, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Empezamos a ver los derechos, las bendiciones de Dios. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Otra, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con tus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios.
por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mira todos los derechos o bendiciones que tenemos como hijo. Dios nos guardará, dice, y nos preservará, nos dará inteligencia, nos dará sabiduría, nos librará del mal camino, nos librará de la mujer extraña, nos librará de nuestros enemigos, nos librará de los que se alegran haciendo el mal, nos librará de los que quieren hacer perversidades sobre nosotros. La palabra del Señor me enseña que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, que mientras yo busco el reino y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Dios me muestra en su palabra que tenemos derechos como hijos, que a veces no pedimos, que a veces no entendemos que son nuestros, pero mañana, si Dios lo permite, quiero hablar acerca de que también tenemos deberes. Así como un hijo tiene derechos en la vida, también tiene deberes. Porque solamente un hijo que no ha entendido, un hijo malcriado, un hijo indisciplinado, es el único que cree que tiene derechos de parte de sus padres. Creen que sus padres tienen que alimentarlos, protegerlos, cuidarlos, pagarles un estudio, pagarles un transporte, pero que ellos no tienen derechos en su casa. Solamente ellos dicen, no, solo mis padres tienen deberes conmigo, pero yo no tengo derechos con ellos. O sea, los derechos para mí sí ejercen, pero yo no tengo deberes. Y es un error grave. Y eso solo muestra que es un hijo que nunca ha tenido disciplina y un hijo que nunca ha entendido que la vida se compone de derechos, pero también de deberes. Aquí la palabra de Dios nos muestra que dice, hijo mío. Evidentemente está hablando para hijos. Y es el consejo que se le da a un joven. Un joven que comenzó como un niño en el hogar. Luego creció lo bastante como para hacer frente a la vida y entonces recibe consejo de una persona sabia que lo ha guiado. Su vida en el hogar como un muchachito, luego su crecimiento ahora haciéndole frente a la vida. Cuando los hijos empiezan a partir es cuando más deberían recibir los consejos de casa. Recibir un consejo de una persona que ya ha vivido y una persona que es sabia. Recordemos que sabiduría es conocimiento aplicado. La sabiduría no la dan los años. La sabiduría la da es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Aparentemente, esta puede ser la primera lección que puede recibir un hijo para poder despegar, pero no, porque toda la vida ha sido de lecciones. Y la frase dice, hijo mío, hijo mío. Está hablándole a hijos en el capítulo 2, versículo 1. Cuando leímos desde el versículo 10, le está diciendo al hijo los derechos que tiene. Es importante saber acerca de los derechos que tengo como hijo. Pero es aún más importante entender cómo puedo hacer para que esos derechos se ejerzan en mi vida y muchas veces sin necesidad de que yo los pida. Porque el Señor bendice nuestras vidas. Él sabe que tenemos derechos. Solamente por ser hijos recibimos derechos de parte de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo hacer para ni siquiera tener que estar reclamando los derechos, sino que ellos lleguen a nuestra vida. Porque son parte de la bendición que Dios nos da como Padre. Y yo quiero darme a entender, mostrando este ejemplo de un hijo en casa, que un hijo que obedece y un hijo que ama y un hijo que respeta y un hijo que honra
A nosotros los padres sí que nos agrada hacerle cumplir sus derechos. A nosotros como padres sí que nos agrada verlos felices. A nosotros como padres sí que nos agrada bendecirlos. A nosotros como padres nos agrada que ellos puedan llegar más lejos que nosotros. Por eso el Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y es una pregunta retórica. Allí mismo nos da la respuesta. Dice: con guardar tu palabra, con guardar la palabra de Dios. Otra versión lo expresa de esta manera. Dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a la palabra de Dios. ¿Tenemos derechos? Sí, claro, como hijos. Pero mañana quiero enseñarte que también tenemos deberes. Y es más importante que los derechos entender los deberes para que los derechos vengan a nuestra vida sin necesidad de exigirlos. Porque los derechos no se exigen, los derechos se dan por voluntad propia, solamente por ser hijo. Pero yo sé que mañana, confiando en Dios al entender esto, podremos ver cómo Dios es bueno. Y solamente si nosotros también como hijos llevamos una vida íntegra, viviendo conforme a la palabra de Dios, podremos ver la añadidura, los derechos en todo lo que hacemos. Oremos. Padre hermoso, te damos gracias. Gracias por esta mañana, gracias por enseñarnos acerca que tenemos derechos. Algunos tal vez no los reclamamos porque nos sentimos indignos o tal vez creemos que nuestra vida no es merecedora de dichos derechos y tal vez luchamos en nuestra vida tratando de conseguirlo por nuestras propias fuerzas, sin entender que tenemos un Padre que nos provee. Y a veces dejamos a un lado la bendición de Dios y tratamos nosotros de buscar la bendición por nuestros propios medios. Por eso, gracias, porque esto de entender los derechos que tenemos tiene mucho por hablar, Dios. Tiene mucho por entender. El sentirnos indignos, el no pedir, el a veces sentirnos independientes, autosuficientes, a veces no adrede, pero tal vez por las circunstancias de nuestra vida, creyendo que lo podemos lograr y otras veces también por desconocimiento. No entendemos que somos merecedores por gracia de todos los derechos que tú tienes para nosotros. Gracias porque a través de la muerte de Jesucristo en la cruz es que hoy tenemos acceso a las bendiciones del cielo. Solamente te pido, Padre, que nos ayudes a que se revele, que se haga rema en nuestra vida para que la podamos tomar, porque tú deseas que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, Dios, en todas las áreas. Por eso, gracias, Papá lindo, por esta mañana y gracias por estar con nosotros. Te amamos, te bendecimos y dejamos este tiempo orando a ti, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos. Yo